Buen día, estudiantes de Política Global. Espero que se encuentren bien en sus casas. Y dentro de este contexto de educación virtual continuaré con las explicaciones correspondientes a aquellos elementos necesarios para entender los derechos humanos. En este caso me remitiré al concepto de libertad. Es bien sabido por nosotros que el primer concepto que yo tomo para las explicaciones es el que propone la guía de política IB. En este caso voy a revisar el concepto de libertad desde este documento. Se define libertad. El concepto de libertad hace referencia a ser libre y tener autonomía. A menudo se divide en libertad positiva y negativa. La libertad negativa se define como la facultad de los individuos de estar libres de coacción externa. Y la libertad positiva se define como la facultad de los individuos de tener autonomía para ejercer su propia voluntad racional. En este orden de ideas es pertinente y es necesario remitirme a otras fuentes para tratar de darle un poco de amplitud a la definición de libertad negativa y libertad positiva. En un documento de Enrique Serrano Gómez titulado Libertad negativa versus libertad positiva, el autor plantea una serie de reflexiones con base a los análisis político-filosóficos de Isaiah Berlin, uno de los grandes estudiosos de la libertad a lo largo del siglo XX. Isaiah Berlin, de origen inglés, dedicó gran parte de su vida al estudio de la libertad, partiendo de los ejemplos o de los contextos en los cuales él vivió, en este caso el contexto de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente el contexto de la Guerra Fría. Retomando el texto de Enrique Serrano, él plantea el siguiente análisis. Dice, de acuerdo con Berlín, la libertad negativa consiste en que nadie interfiera en mis acciones y agrega lo siguiente. En este sentido, la libertad política es simplemente el ámbito en que un ser humano puede actuar sin ser obstaculizado por otros. Sobre el segundo concepto, afirma, el sentido positivo de la palabra libertad se deriva del deseo por parte del individuo de ser su propio dueño. Quiero que mi vida y mis decisiones dependan de mí mismo y no de fuerzas exteriores, sean estas del tipo que sean. Según esta breve caracterización, se trata en efecto de dos cosas distintas. La libertad negativa responde a la pregunta, ¿puedes hacer lo que quieres? En cambio, la libertad positiva nos remite a la interrogante, ¿puedes elegir el objeto que tú quieres? Es posible que un individuo no encuentre interferencias para realizar lo que quiere y a pesar de ello, carecer de la capacidad de elegir el objeto de su querer. También existe la posibilidad de que un individuo carezca de libertad negativa y a pesar de ello conserve su libre arbitrio. Pensemos en la situación extrema que se describe en la novela The Star Rover de Jack London del año de 1915. La primera libertad, la libertad negativa, hace alusión a un escenario donde el individuo se encuentra sin ningún tipo de restricción. Podrían ser restricción de carácter estatal, eventualmente que limite su accionar. Y en este orden de ideas, eh, como lo dice el texto, puede ser lo que quiere, puede ser lo que desee. En cambio, la libertad positiva remite a un arbitrio, a un desarrollo más complejo del individuo, en donde construye una serie de deseos y entonces su libertad se desarrolla en un escenario de donde puede desear y querer sin ningún tipo de limitaciones. Continuando con la definición que presenta el Bachillerato Internacional con respecto al concepto de libertad, dice, algunos académicos rechazan esta distinción y sostienen que en la práctica no puede haber un tipo de libertad sin el otro. Es decir, la libertad negativa no puede existir sin la libertad positiva, e igualmente la libertad positiva no puede existir sin un nivel de libertad negativa.
También se cuestiona si esta comprensión de libertad es suficiente en un mundo interdependiente, en el que la libertad y la autonomía aparente de algunos pueden depender de la falta de algunos tipos de libertad de otros. Por ello, los debates sobre la igualdad también ilustran nuestra comprensión de la libertad. Y es importante mencionar que se hace alusión a la igualdad también como una parte esencial del entendimiento de la libertad. Es decir, qué tan iguales somos, qué, tan, qué tantos escenarios de igualdad existen que son lo suficientemente equilibrados para permitir una libertad. Como segunda parte de este ejercicio, iré a desarrollar la idea clave o una síntesis de esta definición inicial de la libertad. Una síntesis de la idea de libertad es la siguiente. La libertad se trata de la interdependencia de los individuos para vivir una vida sin una interferencia excesiva. Entonces acá hay algunos elementos que ya nos va planteando las definiciones conceptuales en donde se busca no interferir de manera excesiva en el desarrollo o en los ejercicios de los individuos. Continúo, sin una interferencia excesiva de los que ejercen el poder y con la libertad de prosperar y aprovechar al máximo las oportunidades. Entonces acá hay varios elementos que ya van alimentando nuestra idea o nuestro concepto de libertad. No interferencia y sobre todo la posibilidad de aprovechar esa libertad, ya sea una libertad positiva o una libertad negativa, para prosperar y aprovechar al máximo las oportunidades que se presenten. Realizando un recuento histórico de la libertad y también vinculado con el concepto de derechos, tenemos que remitirnos a una serie de hitos históricos en donde se discuten escenarios de libertad o hay conflictos ligados a las libertades. Los derechos humanos se han desarrollado progresivamente durante muchos siglos y digamos que dentro de sus primeros fundamentos tenemos que remitirnos a la Carta Magna, documento que nace en Inglaterra, también conocida como la Gran Carta de las Libertades, que desde el año 1215 planteó el siguiente debate. El debate se planteó en términos de, comillas, derecho de la Iglesia a estar libre de la intervención del gobierno, derecho de todos los ciudadanos libres a poseer y heredar propiedades y que se les protegiera de impuestos excesivos. Entonces se exige al rey del momento una libertad para evitar la intervención de éste, sobre todo al poder eclesiástico, al poder de la iglesia. Posteriormente, en el siglo XVII, se van configurando otra serie de documentos también en Inglaterra. Digamos que Inglaterra es una de las cunas de la libertad dentro de un contexto de Occidente y se inscriben una serie de documentos relativos a la libertad. En 1628 se constituye la Petición de Derechos, en 1679 el Acta de Habeas Corpus y en 1689 la Declaración de Derechos. Recordemos que todos estos ejercicios de construcción de documentos legales, de leyes, van en función de ratificar ejercicios de libertad, espacios donde el individuo no tenga interferencias por el poder del momento. En el siglo XVII, filósofos europeos, entre otros, John Locke, Hugo Grocio, Juan José Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, intentaron definir la relación o contrato social entre los individuos y la autoridad del Estado. Vemos que es una forma de legitimidad que se presenta a lo largo del siglo XVII, que la legitimidad que da el contrato social como representación de la voluntad popular.
Uno de los principales líderes del contrato social, o teóricos del contrato social, como ustedes lo reconocen, es Thomas Hobbes, donde él plantea el derecho a la seguridad y el derecho a la desobediencia como parte del incumplimiento de esa persona a la cual se le delega la responsabilidad de los contratos sociales. Él dice en uno de sus tantos análisis, comillas, la condición del hombre es una condición de guerra, de todos contra todos, en la cual cada uno está gobernado por su propia razón, y por consiguiente, mientras persiste ese derecho natural de cada uno con respecto a todas las cosas, no puede haber seguridad para nadie. El único camino para erigir semejante poder común, capaz de defenderlos contra la invasión de los extranjeros y contra las ofensas ajenas, es conferir todo su poder a un hombre, porque en virtud de esa autoridad que se le confiere por cada hombre particular, el Estado posee y utiliza tanto poder y fortaleza que por el terror que inspira es capaz de conformar las voluntades de todos ellos para la paz en su propio país y para la mutua ayuda contra sus enemigos en el extranjero. Este es un fragmento del Leviatán de Thomas Hobbes, vuelvo y repito, uno de los primeros teóricos del contrato social. Se puede sintetizar en esta sentencia que propone Thomas Hobbes que el hombre que cede poder para que alguien controle y vigile la seguridad, partiendo de la base de que pues, el hombre vive en una condición de guerra constante, debe por sí mismo limitar su libertad en función de un bienestar general. Digamos que esa es la esencia del contrato social. Yo limito mi libertad, yo cedo parte de mi libertad para que alguien con un poder superior controle, organice, vigile y sobre todo cuide nuestra seguridad para el bien de un colectivo. Otro gran filósofo y teórico del contrato social es John Locke. John Locke parte de la esencia de que los ciudadanos tienen unos derechos de los que no pueden renunciar, son derechos individuales. John Locke, filósofo inglés, también propone la separación de poderes como una forma de evitar la concentración del poder, y John Locke, en ese orden de ideas, se le considera el padre del liberalismo moderno. John Locke también considera que la soberanía emana del pueblo. En uno de sus tantos documentos filosóficos políticos, en este caso los dos tratados del gobierno civil del año de 1960, John Locke propone lo siguiente: ningún edicto u ordenanza, sea de quien sea, esté redactado en la forma que lo esté, y cualquiera que sea el poder que lo respalde, tiene la fuerza y el apremio de una ley si no ha sido aprobada por el poder legislativo elegido y nombrado por el pueblo. Porque sin esta aprobación la ley no podría tener la condición absoluta indispensable para lo que sea, a saber, el consenso de la sociedad. El poder legislativo no debe ni puede transferir la facultad de hacer leyes a ninguna otra persona, porque tiene que dejarla allí donde el pueblo la situó. John Locke, dos tratados del gobierno civil. En este análisis de John Locke es importante resaltar la necesidad de la separación de los poderes. Separación de los poderes en donde uno de los poderes, en este caso el poder legislativo, que ha sido elegido en este contexto por todo el pueblo, es el encargado de construir las leyes, en este caso leyes que son el consenso de la sociedad, y leyes, entre otras, que deben proteger diferentes tipos de derechos, entre ellos la libertad. Entonces hemos estado haciendo un repaso histórico
de las teorías o los teóricos o los filósofos contractualistas que se encargan de mostrar cómo la libertad debe ser cuidada y administrada desde el contrato social. Yo creo que eso es importante tenerlo presente. El contrato social es la representación de la sociedad y ese contrato social, entre muchas de sus leyes, busca sobre todo proteger la libertad. Recuerden que entre los derechos humanos y las cartas constitucionales y la ley hay unos puentes muy cercanos en donde no se puede hacer un ejercicio de administración de la justicia o la libertad sin tenerlo escrito en un código o en una ley. Otro filósofo, en este caso Juan Jacobo Rousseau, nacido en 1712 a 1778, Juan Jacobo Rousseau plantea también otros acercamientos a el contrato social y sobre todo a la protección de derechos con respecto a la libertad. Juan Jacobo Rousseau comenta: denuncio vigorosamente las injusticias y miserias resultantes de la desigualdad social de su época. Propugnó la idea de una sociedad basada en igualdad absoluta, en la que cada miembro, a la par que se somete a las decisiones del colectivo, es al mismo tiempo parte del pueblo soberano, cuya voluntad general constituye la ley. Estas ideas de Rousseau favorecieron la elaboración del concepto de los derechos humanos al plantear la necesidad de la existencia de una igualdad entre hombres, quienes deben someter su voluntad individual a la voluntad del colectivo con el objetivo de alcanzar el bienestar para todos. Su idea es la democracia directa, no representativa, era de difícil aplicación práctica, pero no obstante ejerció una gran influencia en las reflexiones políticas que se harán a partir desde entonces. De forma sintética se puede entender que esta posición de Juan Jacobo Rousseau busca que el individuo se someta al al poder del pueblo soberano, el cual es la suma de la voluntad general. Y esta voluntad general se constituye en leyes. Es importante tener presente esta visión de Juan Jacobo Rousseau, digamos que es uno de los teóricos más importantes del contrato social. ¿Cuáles son esos contratos sociales? Son las constituciones políticas. El colombiano se somete a la Constitución Política de 1991 porque es la voluntad general constituida en una ley y nadie puede estar por encima de la ley. En este punto, ya después de haber hecho una revisión rápida de esos teóricos del contractualismo, digamos que la primera expresión de los derechos humanos dentro de un marco global acordado por los estados de las naciones llegó con la fundación de las Naciones Unidas en un documento que acordó la ONU, el documento de 1948, mejor conocido como Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es importante todos estos elementos que hemos revisado, pasando por Rousseau, pasando por Hobbes, pasando por John Locke, para entender esa relación intrínseca, esa relación muy vinculante entre derechos, libertad, derechos humanos, justicia. Digamos que son elementos claves, digamos que esa es la esencia que presenta el bachillerato internacional. O sea, hay una necesidad legal, hay una necesidad estrictamente constitucional, hay una necesidad de un ordenamiento jurídico claro y estructurado, hay una necesidad de unos jueces totalmente libres e independientes, no politizados, hay una necesidad de respetar la voluntad general al momento de aplicar y respetar los derechos. En este orden de ideas, pues en 1948 nace la Declaración de los Derechos Humanos y esto me tiende un puente para entender los derechos de primera generación.
Hay un documento que se llama El Concepto de Derechos Fundamentales y las Generaciones de Derechos de Lourdes Fraguas Marduga, en donde pues hace un análisis muy profundo de las diferentes generaciones de los derechos. Yo se los voy a enviar a sus correos para que tengan copia de este documento. Igual también había un ejercicio previo que no se pudo realizar, en donde ustedes a partir de este documento y en diferentes grupos deberían construir una serie de mapas conceptuales. Pero en vista de las dinámicas del mundo, yo creo que pues este ejercicio lo vamos a obviar y vamos a tratar de buscar unos ejercicios más sintéticos para poder evaluar sus procesos de conocimiento. Los derechos de primera generación se centran en los derechos civiles y políticos. Es algo que no debemos olvidar ni para sociales ni competencias ciudadanas, ni para el curso de política global. ¿Qué buscan estos derechos? La protección de los derechos civiles y políticos, que protegen la libertad individual frente al Estado. Son derechos que nos protegen frente al Estado. Son derechos predominantemente negativos. Ya tenemos una definición inicial de lo que es un derecho negativo o una libertad negativa, donde el Estado se aleja de la esfera privada de los individuos y le permite a estos disfrutar de derechos básicos como el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Dichos derechos también se denominan derechos naturales, lo que significa que son fundamentales para la construcción del ser humano y por lo tanto son inalienables y no pueden ser eliminados por nadie. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, sobre todo en los artículos de 3 al 21, y en los pactos que se han construido como parte de hacer cumplir esos derechos, en este caso el Pacto o Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos del año de 1966, que hacen parte de los derechos de primera generación, incluyen esta serie de derechos. Los derechos de la vida, libertad y propiedad, libertad frente a la tortura y los tratos crueles y degradantes, libertad de pensamiento, conciencia y religión, igualdad de todos ante la ley y libertad frente al arresto y detención arbitrarios. En este punto es importante que ustedes se dirijan también a sus declaraciones o a sus documentos de Declaración Universal de los Derechos y hagan un repaso rápido de los derechos de primera generación que son vitales a la hora de entender la relación entre derechos, libertad y justicia. Retomando esa relación entre ley, derechos humanos, ley, justicia, ley, igualdad, ley, equilibrio, retomemos este punto, leyes fundamentales de derechos humanos. Las leyes o los acuerdos que se han construido para fundamentar, estructurar, promover los derechos humanos, en este caso derechos de primera generación. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial se han creado nuevas leyes y convenios de derechos humanos a nivel internacional, regional y nacional. Las leyes de derechos humanos se han desarrollado tanto en contenido como en jurisdicción, es decir, en aplicación. El desarrollo no solamente puede darse en términos de lo escrito, sino el desarrollo y el crecimiento debe darse en términos de cómo se aplican, cómo deberían ser aplicados, cómo deberían ser juzgados por los diferentes estados. Y hay una serie de documentos claves a la hora de entender pues, la aplicación y la promoción de estos derechos. Vuelvo y repito, como ya lo he venido mencionando, ese primer documento pues, del siglo XX es la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año de 1948 y después comienzan a haber una serie de convenios, entre ellos el Convenio Europeo de Derechos Humanos del año de 1950. Estos son acuerdos que van construyendo los países, son acercamientos que hacen para el ejercicio de la aplicación de los derechos. Y eso es clave a la hora de entender los derechos, porque entre más oportunidades haya de diálogo entre los estados, más posibilidades hay
de poder evitar la violación sistemática de derechos. En el año de 1966 se construye un gran pacto, el Pacto o Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se construye como un tratado multilateral, es decir, de diferentes lados. Este pacto busca afianzar, generalizar los derechos de primera generación. Recordémoslos que estos derechos, entre otros, está la vida, la libertad, la propiedad, el evitar que el Estado asuma un papel absolutista o totalitario sobre el individuo y hay una protección, en este caso una protección intergubernamental, una institución supranacional que se encargue de la vigilancia y el cuidado de estos derechos. Posteriormente, también en el año 1966, se agencian el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Como parte del ejercicio, yo les propongo que puedan revisar este video. Es un video relativo a los 50 años de los convenios internacionales. Yo les dejo acá el nombre para que lo puedan consultar y les va a dar un poquito más de fuerza interpretativa y una fuerza conceptual a la hora de entender estos pactos tan trascendentales dentro de la historia de los derechos y sobre todo dentro de la historia de los derechos de primera generación. Entonces, 1966 hay un pacto multilateral de muchos países que participan en la ratificación de los derechos de primera generación o también conocidos como los derechos civiles y políticos. Hay unas fortalezas de este ejercicio o pacto internacional, entre ellas están las primeras leyes internacionales de derechos humanos legalmente vinculantes. Eso quiere decir que se vinculan a los países, que se vinculan automáticamente para que sean protegidos por los estados. También se clarifican a partir de estos pactos internacionales los derechos establecidos en la Declaración Universal. Una cosa es que el derecho esté escrito, esté tipificado, pero si no hay una claridad de cómo va a ser su aplicación, cómo van a ser las jurisdicciones a la hora de desarrollarlo, pues difícilmente puede haber una vigilancia y difícilmente puede haber una verificación si un país está violando los derechos de primera generación. Entonces, digamos que con estos pactos internacionales, en este caso el de 1966, los derechos establecidos se clarifican. Por otra parte, la fortaleza, otra de las fortalezas es la prohibición de la esclavitud y la tortura dentro de la explicación con detalle. O sea, se tiene que detallar qué es la esclavitud y qué es la tortura. Hay que entender que en el año 1966 hay todavía una serie de hechos o coyunturas en donde se aplica todavía, por ejemplo, el esclavismo como una forma de control social. Entonces, que se hace importante clarificar qué es esclavitud y qué es tortura para evitar ciertos choques políticos en ese momento histórico. Obviamente después eso se clarifica con mayor detalle y pues se rechaza por completo todas las formas de esclavitud y todas las formas de tortura. En 1966, paralelamente a la firma del Pacto Internacional de Derechos Civiles, también se firma el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y una de las debilidades de este pacto es que estos derechos económicos, sociales y culturales son difíciles de cumplir para el Estado, sobre todo para los estados poco desarrollados o que tienen una economía muy débil, ya que estos estados pues, no tienen la infraestructura para poder brindar la totalidad de bienestar que se debería dar. En ese orden de ideas, pues las Naciones Unidas proponen que este pacto internacional
de derechos económicos, sociales y culturales se va a dar de manera progresiva. Digamos que podría parecer utópico esta mención a los pactos y convenios internacionales, pero es importante que los países hagan este ejercicio para tratar de disminuir esos mínimos de violaciones, bueno, esos máximos de violaciones de derechos humanos dentro de sus territorios. El ejercicio que les propongo como parte del entendimiento de la libertad, los los derechos de primera generación, es contestar esta pregunta. Discuta el escenario de la violación sistemática de los derechos de primera generación en el contexto de la masacre de Bojayá en mayo de 2002. Para ello solicito que ustedes miren completamente este video que voy a proyectar acá. Video titulado Bojayá, Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966. En este caso se analizará cómo se violaron los derechos de primera generación en el contexto de la masacre de Bojayá. Y pues les solicito que lo miren completamente, lo revisen y contesten la pregunta en el foro que voy a presentarles. Y bueno, va a ser una nota para ustedes, queridos estudiantes. Finalmente, hay que recordar que discutir como término de instrucción reza, discutir, presentar una crítica equilibrada y bien fundamentada que incluye una serie de argumentos, factores o hipótesis. Las opiniones o conclusiones deberán presentarse de forma clara y justificarse mediante pruebas adecuadas. Bueno, muchachos, este fue nuestro segundo video en donde analicé el concepto de libertad, sobre todo el concepto de libertad negativa y de libertad positiva, y cómo es importante que la libertad sea atravesada por los derechos y sobre todo por las cartas políticas, los contratos sociales a la hora de su promoción. Y cómo llegamos al siglo XX y definitivamente la Carta de los Derechos de las Naciones Unidas, sumado a los pactos internacionales, permiten agenciar, permiten modificar, modelar, administrar, regular, vigilar el cumplimiento de los derechos, ya que son vinculantes, y en ese orden de ideas también permite observar aquellos países en donde se violan los derechos. Espero seguir desarrollando estos ejercicios con un poquito de mayor claridad y sin tantas interferencias externas que eventualmente pueden parecer un poquito difíciles al momento de llevar esta clase. Muchas gracias, queridos estudiantes. Espero que esto sea de gran ayuda para ustedes. Un gran abrazo para todos.